Del politeísmo al monoteísmo. La evolución del pensamiento espiritual a lo largo de la historia ha sido un proceso dinámico, donde las creencias y prácticas religiosas han cambiado en respuesta a las necesidades sociales, políticas y culturales de las sociedades. A medida que las civilizaciones antiguas crecieron y se complejizaron, también lo hicieron sus visiones del mundo espiritual, lo que dio lugar a una rica diversidad de tradiciones religiosas. Civilizaciones politeístas. El politeísmo, la creencia en múltiples dioses, fue la forma predominante de religión en las grandes civilizaciones de la antigüedad. Cada cultura desarrolló un panteón de dioses y diosas que representaban no solo las fuerzas de la naturaleza, sino también aspectos clave de la vida humana, como el amor, la guerra, la fertilidad, la muerte y el conocimiento. Egipto. En el antiguo Egipto, el politeísmo estaba profundamente arraigado en la vida cotidiana y se reflejaba en su rica mitología, arte y arquitectura. Los dioses egipcios eran personificaciones de las fuerzas de la naturaleza y el orden cósmico. Ra, el dios del sol, era una de las deidades más veneradas, simbolizando la creación y la continuidad de la vida. Osiris, dios de la muerte y la resurrección, personificaba el ciclo de la vida y la muerte, mientras que su hermana esposa, Isis, era la diosa de la magia y la maternidad. Este complejo panteón era fundamental para la cosmología egipcia, donde los faraones se consideraban intermediarios entre los dioses y los humanos. El politeísmo egipcio también se caracterizaba por su flexibilidad, con dioses que podían asumir múltiples formas y aspectos. Esta fluidez en la representación de las deidades permitía una visión del mundo espiritual que no estaba limitada por nociones rígidas de identidad o función, lo que podría sugerir una mayor aceptación de la diversidad en las experiencias humanas. Mesopotamia. La antigua Mesopotamia, que abarcaba las civilizaciones de Sumeria, Akkad, Babilonia y Asiria, también desarrolló una rica tradición politeísta. Los dioses mesopotámicos, como Anu, dios del cielo, Enlil, dios de la tormenta, y Nanna-Istar, diosa del amor y la guerra, gobernaban tanto el mundo natural como los asuntos humanos. La religión mesopotámica reflejaba las preocupaciones de una sociedad agrícola dependiente de la previsibilidad del clima y la fertilidad de la tierra. Los dioses mesopotámicos estaban vinculados a las fuerzas naturales, y sus relaciones con los humanos se mantenían a través de rituales, sacrificios y ofrendas. Los templos eran centros de poder religioso y político, y el sacerdocio desempeñaba un papel fundamental en la mediación entre los dioses y los mortales. Grecia. El politeísmo griego fue otra manifestación compleja de la espiritualidad antigua. Los griegos desarrollaron un panteón encabezado por Zeus, el dios del cielo y el trueno, y su numerosa familia de dioses y diosas, como Hera, Atenea, Apolo y Afrodita. Cada dios griego estaba asociado con aspectos específicos de la vida y la naturaleza, lo que reflejaba la diversidad y complejidad de la experiencia humana. La mitología griega ofrecía explicaciones sobre el origen del mundo y la naturaleza de los dioses, pero también proporcionaba modelos para la conducta humana. A través de historias de dioses y héroes, los griegos exploraban cuestiones de moralidad, destino y la relación entre los mortales y lo divino. A diferencia de muchas otras culturas, los dioses griegos no siempre eran modelos de virtud, lo que subraya la naturaleza ambivalente de las deidades y su relación con los humanos. Roma. La religión romana adoptó gran parte del panteón y los mitos griegos, aunque también incluía dioses propios, como Júpiter, Juno y Marte. El politeísmo romano estaba íntimamente ligado a la estructura política y social del imperio. Recordemos que los dioses no solo gobernaban el universo, sino que también eran guardianes del Estado, y su adoración estaba directamente vinculada al bienestar de Roma. Los romanos consideraban que su éxito militar y político dependía del favor de los dioses, lo que reforzaba la importancia de los rituales y sacrificios que, a medida que Roma conquistaba nuevas tierras, absorbía también las deidades y prácticas religiosas de las culturas sometidas, lo que enriquecía aún más su panteón. Esta flexibilidad permitió a Roma mantener un vasto imperio multicultural y multireligioso. Los dioses y las fuerzas naturales. En estas civilizaciones antiguas, los dioses no eran solo símbolos de fuerzas abstractas, sino que encarnaban aspectos clave de la vida cotidiana y la naturaleza. Las deidades del amor, la guerra, la fertilidad,
El sol, la luna y el agua reflejaban la dependencia humana de los ciclos naturales. Sin embargo, también desempeñaban un papel crucial en la estructuración de la sociedad. En muchas de estas culturas, los reyes y faraones se consideraban descendientes directos de los dioses o sus intermediarios en la tierra. Este vínculo divino legitimaba su poder y les confería un papel sagrado en la vida política y religiosa. Los sacerdotes, por su parte, eran responsables de realizar los sacrificios y mantener la armonía entre los dioses y los mortales. Transición hacia el monoteísmo. La transición del politeísmo al monoteísmo marcó un cambio profundo en la historia del pensamiento espiritual. Si bien las religiones politeístas florecieron en el mundo antiguo, con el tiempo, comenzaron a surgir religiones monoteístas que promovían la idea de un único Dios supremo. Zoroastrismo y el concepto de dualismo. El zoroastrismo, una de las primeras religiones monoteístas, cuyo origen se encuentra en el sur de Rusia, no más tarde de alrededor de 1700 a.C., mucho antes de la evolución del judaísmo e incluso antes de la legendaria época de Moisés. A diferencia del politeísmo, el zoroastrismo promovía la adoración de un único Dios, Ahura Mazda, el Dios de la sabiduría y la luz. Una de las principales contribuciones del zoroastrismo al pensamiento religioso fue el concepto de dualismo cósmico, la eterna lucha entre el bien, representado por Ahura Mazda, y el mal, personificado en Angra Mainyu, también conocido como Ahriman. Esta idea influyó profundamente en las religiones abrahámicas posteriores, pero se profundizó especialmente en la concepción de Satanás en el cristianismo. El zoroastrismo también promovió la idea de un juicio final, en el que las almas de los individuos serían juzgadas según sus acciones, y aquellos que siguieron el camino del bien recibirían la inmortalidad, mientras que los malvados serían castigados. Esta noción de dualismo moral y la creencia en un juicio final influyó notablemente en las religiones monoteístas posteriores. Judaísmo. El judaísmo introdujo una nueva forma de entender el poder divino y la relación entre Dios y la humanidad. A diferencia de los dioses politeístas, que eran vistos como caprichosos y a menudo en conflicto entre sí, Yahvé era un Dios justo y moral que exigía fidelidad y adoración exclusiva. Esta relación estaba codificada en los 10 mandamientos y otros preceptos de la Torá, que establecían un marco ético y legal que guiaría la vida del pueblo de Israel. El monoteísmo del judaísmo también influyó en las ideas de pureza religiosa y exclusividad en la adoración. Esta exclusividad religiosa sería una característica central en las religiones abrahámicas que surgirían más tarde, el cristianismo y el islam. Ritos, sacrificios y festividades. Tanto en las religiones politeístas como monoteístas, los ritos y sacrificios desempeñaron un papel crucial en la adoración. En las civilizaciones politeístas, los sacrificios eran una forma de honrar a los dioses y asegurar su favor. Estos sacrificios podían incluir animales, comida o bienes preciosos, y se realizaban en templos bajo la supervisión de sacerdotes. En el judaísmo, los sacrificios también fueron fundamentales en la adoración temprana, especialmente en el Templo de Jerusalén. Sin embargo, a medida que el judaísmo evolucionó, el énfasis se desplazó hacia la oración y el estudio de la Torá, y el sacrificio animal fue reemplazado por rituales más simbólicos. Las festividades religiosas en ambas tradiciones reflejaban la importancia de los ciclos naturales y la vida comunitaria. En el antiguo Egipto, festividades como el Festival de Opet celebraban la renovación del faraón y el ciclo anual del Nilo. En la antigua Grecia, los Juegos Olímpicos y otras festividades honraban a los dioses. En Roma, celebraciones como la Saturnalia expresaban la gratitud hacia los dioses por las cosechas. Monoteísmo y la marginación de identidades. El surgimiento de las religiones monoteístas también trajo consigo visiones más rígidas sobre el género y la sexualidad. A diferencia del politeísmo, donde los dioses y diosas a menudo exhibían una fluidez de género, y las normas sociales podían ser más flexibles, el monoteísmo promovió la noción de un Dios único y masculino, lo que reforzó las jerarquías de género y las normativas heteronormativas. En las culturas politeístas, como en Mesopotamia y Egipto, existían figuras divinas andróginas o de género fluido. Por ejemplo, Atum, en la mitología egipcia, era una deidad que contenía tanto aspectos masculinos como femeninos. Estas representaciones permitían una mayor diversidad en la comprensión de la identidad de género. Con la llegada del monoteísmo, las religiones comenzaron a imponer visiones más estrictas sobre el género y la sexualidad. En el judaísmo,
Las leyes mosaicas prohibían prácticas sexuales, y estas restricciones se trasladaron posteriormente al cristianismo y el islam. La identidad inclusiva y las relaciones no normativas comenzaron a ser vistas como desviaciones de un orden natural dictado por un Dios único, lo que llevó a la marginación y persecución de estas identidades. Conclusión. La transformación del pensamiento espiritual, desde el politeísmo de las grandes civilizaciones antiguas hasta el monoteísmo de las religiones abrahámicas y el zoroastrismo, refleja no solo una evolución en la forma en que las personas comprendían el mundo espiritual, sino también en cómo organizaban sus sociedades y relacionaban el poder divino con las estructuras sociales. El paso de los panteones complejos y fluidos a un único Dios omnipotente trajo consigo no solo cambios en las creencias religiosas, sino también en la manera en que las sociedades veían el género y la sexualidad. Las religiones politeístas permitían una mayor diversidad de representación y fluidez en las identidades de género, mientras que el monoteísmo tendió a imponer visiones más rígidas y normativas. Sin embargo, a medida que las religiones han evolucionado en el mundo moderno, también lo ha hecho la interpretación de sus enseñanzas, lo que ofrece la posibilidad de una mayor inclusión y aceptación de la diversidad en las experiencias espirituales y humanas.